Génesis capítulo 37, versículo 2. ¿Lo tiene así? Amén. Dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, es decir, los hermanos de él, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Versículo 4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no le podían hablar amistosamente. Amén. Miren lo que dice el versículo 5. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de su palabra. Mire, hoy el Señor traía esta palabra a mi vida y yo le pido que usted lo tome de parte de Dios para su vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo ha llamado? ¿Cuántos creen que Dios en algún momento de su vida lo ha llamado? ¿Dios lo llamó o no? Lo ha llamado del mundo cuando usted creyó en el Señor, lo ha llamado. No ha sido el hombre, no ha sido esa institución donde usted creyó, ha sido Dios el que lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Él ha estado allí, Él ha obrado allí. Y hoy quiero contarle lo que viene después del llamado de Dios. La última prédica hablábamos del llamado de Dios y en este caso vamos a hablar del proceso de Dios. Diga conmigo, el proceso de Dios. El proceso de Dios. El proceso de Dios es el espacio de tiempo entre nuestra conversión y hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia. Es ese espacio de tiempo, desde que usted creyó hasta que usted vaya a la presencia de Dios. ¿Cuántos están ahí? Y el proceso de la vida de José nos va a ayudar a entender el propósito de Dios, el proceso de Dios para cada uno de nosotros. Amén. José tenía 17 años cuando Dios lo llama, 17 años cuando empieza a tener sueños, se empieza a despertar un don sobrenatural de parte de Dios. Pero José, en medio de esa circunstancia, es odiado por sus hermanos. Es despreciado por los que vivían con él. Y esta es una característica central porque José lo primero que hace es, cuando tiene un sueño, es compartirlo. Dígame si usted o yo no hemos hecho eso cuando hemos creído en Cristo. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos compartido con los que conocíamos, con nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos. Mirá, he conocido a Dios. He encontrado el camino de la vida. Pero llamativamente, ninguno de los hermanos de José cree en el llamado de Dios. Ninguno de los hermanos de José lo apoya. Ni siquiera su padre lo apoyó. Porque si usted lee más adelante, José tuvo otro sueño y el padre lo cuestiona. El padre le dice, ¿acaso tu madre y yo vendremos a inclinarnos ante el suelo, ante ti? Le cuestiona, ¿cómo es que va a hacer esto? ¿Cómo vos, por pedido de Dios, por llamado de Dios, vas a hacer esto? Mire, el proceso de Dios es ese espacio de tiempo entre nuestra conversión y hasta que el Señor venga o hasta que vayamos a su presencia.
Y en medio de ese proceso, usted y yo vamos a ser trabajados. Usted y yo vamos a ser trabajados por las pruebas, por las tentaciones, por las circunstancias y por las decisiones propias y de los otros. Y ese proceso en las manos de Dios nos va a nutrir, nos va a dar cosas que si no pasáramos por eso, no lo tendríamos. El proceso de Dios forja el carácter y nos da herramientas que usted y yo no tendríamos si no pasáramos por el proceso. ¿Cómo poder ayudar a otros si yo no pasé ese mismo problema? ¿Cómo ministrar a otros si yo no vencí ese problema? Porque en esta circunstancia, el proceso de Dios lo que tiene como objetivo es que en medio de esa circunstancia usted forje un carácter aprobado de parte de Dios. José fue llamado a los 17 años, pero no fue aprobado a los 17 años. No estaba listo para cumplir ese sueño que Dios le había dado. Necesitaba tiempo. Diga conmigo, tiempo. Tiempo. Muchas veces nos frustramos porque creemos que el propósito de Dios para nuestra vida no se cumple y seguimos soplando velita, cumpliendo años y parece que el llamado de Dios se retrasa. Piense en la vida de José. Fue llamado a los 17 años y se volvió primer ministro de Egipto a los 40. 27 años de proceso. 27 años de espera. La primera pregunta que produce el proceso es: ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Para que el llamado que Dios te dio cuando te convertiste se cumpla totalmente en tu vida. El proceso de Dios es algo a lo que no podemos renunciar. Si hemos sido convertidos, si no hemos arrepentido de nuestros pecados, cada uno de nosotros estamos en el proceso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a entrar en el proceso de Dios. Lo más interesante es el sueño que tiene José. José tiene un sueño donde él es levantado como autoridad delante de su familia. Quiero decirle algo, cada cristiano tiene una autoridad espiritual dada por Dios. Usted no es el último orejón del tarro. Usted no es lo último que había, no. Usted tiene una autoridad de parte de Dios que viene usada con un carácter aprobado, trabajado en el proceso de Dios. Puede cambiar la realidad de su casa, de sus parientes, de su familia. Puede bendecir a sus vecinos, a sus conocidos y a sus amigos. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad no es para detentar poder, la autoridad es para hacer que la visión de Dios se cumpla en nuestra vida. Entonces, bienvenidos al proceso de Dios. Bienvenidos a este proceso en el que nosotros debemos identificar que Dios permite en su soberana voluntad que nosotros caminemos el camino de esta vida, el que estamos pasando. Algo de lo que no se predica en la iglesia tradicional es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de la eternidad. Por eso el libro de Jeremías le dirá: ¿acaso el vaso le dirá al alfarero por qué me hiciste así? Y este texto es citado en el Nuevo Testamento también. Porque el proceso de Dios incluye mucho sufrimiento, mucho dolor. Porque Jesús lo dijo: en el mundo vas a tener aflicción. Y no se lo dijo a la gente en general, dice que reunido con sus discípulos, le dijo: usted y yo somos discípulos del Maestro. Y ya Jesús hace 2000 años nos dijo que en el proceso iba a haber sufrimiento. Si usted no está sufriendo, es porque ya tiene los 2 pies para adelante, hermano. Porque mientras esté en este mundo, va a haber sufrimiento.
va a haber dolor. José lo entendió rápidamente. Apenas recibió el sueño de parte de Dios, hubo oposición. Diga conmigo, oposición. Cada vez que usted quiera vivir en el plan de Dios, va a haber gente que se va a parar. Incluso como José, aún de tu propia familia, que te van a decir, ¿qué es lo que haces ahí? Deja de perder tiempo ahí. ¿Para qué? Pasar calor, frío, bronca. Porque cuando uno sirve a Dios también pasas. Renegada. Quédate en tu casa, hijo de Dios. A mí me pasó. A todos nos ha pasado. Amén. Pero es allí donde tenemos que seguir creyendo en el sueño de Dios. Yo le hago una pregunta, hermano, hermana querida. ¿Cuál es el sueño de Dios para tu vida? ¿Usted cree que usted está hecho para trabajar, vivir, criar hijos, envejecer y morir? ¿Usted cree que solamente Dios lo trajo a este mundo con ese propósito? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios y cúmplalo en el nombre del Señor. Pero además de eso, usted tiene un propósito espiritual que tiene que cumplirlo. Hay una autoridad como en la vida de José que usted tiene que cumplir. Hay una influencia. Hay un cambio que usted va a generar en su generación que solamente usted lo puede hacer, hermano querido. Solamente usted, hermana querida, lo puede hacer. Y esa es una responsabilidad a la cual no podemos gambetear más. ¿Está ahí, no? No podemos pasar de lado. Piense, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el sueño de Dios para mi vida? ¿Usted lo tiene claro? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Porque cuando usted camine en el propósito de Dios, va a tener paz. Se va a sentir tranquilo, porque sabe que está haciendo lo que debe hacer. ¿Cuántos dicen amén? Mire, José fue despreciado por sus hermanos, pero no solamente eso, sino que si usted sigue leyendo el capítulo 37, José es traicionado por sus hermanos. Dice el versículo 18, dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercaran, tramaron contra él para matarlo. Hermanos de él. Hermanos que en vez de ponerse contento, uno de los nuestros fue llamado por Dios. Tramaron para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y le diremos, una fiera lo devoró. Pero uno de ellos decide no hacerlo eso, escuchan a Rubén que le dice, no, fue más misericordioso, no, mejor lo vendamos como esclavo, le dice Rubén. Está lindo para tener un socio así, ¿eh? Vendámoslo como esclavo. Y sucedió, dice el versículo 23, que cuando José llegó a sus hermanos, le despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, la que le dio su papá. Hermano, cuando usted es llamado por Dios y pasa el proceso de Dios, hay un proceso de humillación, un proceso de pérdida, un proceso donde vos no sabés por qué estás pasando esa circunstancia, pero quiero decirle, hermano, en esta noche, que es parte del proceso de Dios. Hay gente que va a querer sacarte la túnica, hay gente que va a querer despojarte de lo que vos tenés, hay gente que va a querer quitarte la paz, la tranquilidad, la misericordia, el gozo. Se pueden llevar la túnica, se pueden llevar cosas materiales, pero no podrán llevarse el propósito de Dios. Pablo lo dice de una manera más extraordinaria, lo dice, aunque yo estoy en la cárcel, la palabra de Dios no está presa. Porque cuando vos tenés claro el propósito de Dios, aunque vos estés en una circunstancia, en una tormenta, en una prueba, el llamado de Dios, el proceso de Dios continúa.
La visión de Dios, el sueño de Dios para tu vida, para que vos lo cumplas, se va a ejecutar en el nombre de Jesús. No hay carne ni sangre que puedan oponerse a eso. ¿Cómo lo sé, mi hermano? Mira, ahí tiene el testimonio de la vida de José. Vendido como esclavo. Dice en el versículo 25 que se sentaron a comer después de tirarlo en el pozo y ahí encontraron una caravana de ismaelitas y lo vendieron como esclavo. Y le mintieron a su padre. Le dijeron, fue atacado por un animal salvaje. Solo encontramos esta túnica. Mentira. Mire, cuando usted pasa el proceso de Dios, se va a encontrar con personas que lo van a defraudar, que le van a mentir, que lo van a engañar, que lo van a hacer quedar mal. ¿Escuchó? Es parte del proceso. Aunque son usados por Satanás, sí, yo lo entiendo. Pero Dios en su soberanía lo permite para que tu carácter sea un carácter aprobado. Fue tanta la victoria que tuvo José, que sus hijos tuvieron 2 tribus en Israel. Todos sus hermanos recibieron una sola. Génesis capítulo 50, búsquelo en su casa. Él, por su fidelidad, recibe el doble. Porque Dios es un buen pagador. Que si usted actuó bien, si usted hizo bien delante de los ojos de Dios, quédese tranquilo, quédese tranquila, que Dios se lo va a pagar al doble, al doble, al doble, en el nombre de Jesús. Es extraordinaria la historia de José. El proceso de la vergüenza, del despojo, del miedo. Usted se imagina ese adolescente de 17 años en ese pozo oscuro, abandonado por la gente que se crió con él, con los changuitos que eran sus hermanos que jugaban al fútbol con él, despojado de la única propiedad que tenía, que era la túnica de colores que su padre y su madre le dieron. El proceso de Dios muchas veces está lleno y teñido de dolor, de pérdida, de miedo. José fue el receptor del odio y la envidia de sus hermanos, vendido como esclavo. Le fue fingida la muerte ante su padre. Él no pudo ver y despedir a su madre que falleció. ¿Sabe lo que es eso? Y no porque se le quedó el auto en la ruta, sino porque estaba de esclavo en Egipto. Dice la Biblia, si usted sigue leyendo en Génesis, que la madre de José murió en el nacimiento de Benjamín, el hijo más pequeño de Israel. No pudo despedir a su madre. ¡Qué terrible! Usted podrá pensar como lo pensaba yo hoy a la tarde. ¿Cómo Dios puede permitir estas cosas? ¿O no? ¿Cómo Dios permite estas cosas? La desgracia, el dolor, el miedo. Y volvemos a citar al maestro de maestros, al teólogo por excelencia, que dijo, si esto le hacen al árbol verde, ¿qué no le harán a ustedes que son el árbol seco? Si él, siendo el hombre perfecto, sin pecado, el hermano perfecto, el mejor predicador, el mejor pastor del mundo, 2 años y medio después de ministrar lo crucificaron. Y antes de que lo mataran, él le dice a los discípulos, si esto me hicieron a mí, como diciendo, ¿qué no le harán a usted? Que ninguno de nosotros llegamos a esa altura de santidad. ¿Qué no nos hará el mundo a nosotros? Por eso muchos quieren conocer a Dios, pero poco ser cristiano, porque ser cristiano muchas veces es una vida de dolor. Cuando uno realmente es cristiano, está más lleno de pérdida que de ganancia. Pero hay una ganancia espiritual que el mundo no puede ver, que es haberlo conocido a Él, que es vivir en su voluntad. Una paz que el mundo no puede dar. Hermanos, José fue vendido como esclavo. Yo le invito a que usted me acompañe allí en su Biblia.
al capítulo 39. Vamos a seguir el camino del proceso de José. Génesis 39, mire lo que dice. El versículo 1, ahí el versículo 2. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial de Egipto del faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Y el Señor estaba ¿con quién? Con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Usted sabía que los esclavos en Egipto no vivían en la casa de su señor, vivían afuera. Pero era tanta la confianza que Potifar le tenía, veía tanto talento, tanta honradez, tanta bonomía, una persona buena, tanto lo quería, que dice, yo lo voy a dejar en la casa. Y la Biblia dice, el Señor estaba con José. Hermano, el proceso de Dios, José no había administrado solamente su vida, nada más, pero no había estado a cargo de nada. Dios comienza el proceso de preparar a este hombre que iba a ser la mayor autoridad en Egipto después del faraón. Lo empieza a enseñar a administrar. Y esto también es parte del proceso. ¿Cuántos están ahí? El Señor, Jesús lo dice más claro. En lo poco sos fiel, en lo mucho te pongo. La pregunta es, hermano, hermana, usted, en lo poco que Dios le dio, ¿es fiel? Tiene que contestárselo a Dios. Yo, en lo que Dios me dio, ¿soy fiel? Mire que a mí me predicaron primero la prédica, ¿no? Yo administro bien la casa del amo, cumplo los requisitos, hago lo que Dios me pide. Lo más interesante es que nosotros tengamos una respuesta clara, que no nos mintamos a nosotros mismos, sino que digamos sí o no. ¿Qué me ha dado a administrar, hermano Dios? Su salud, su vida, su economía, la vida de sus hijos. ¿Cómo lo administré? Oh, hermano, pero yo antes no era cristiano. No, desde el momento que usted es cristiano. Ahí cuando usted nace de nuevo. Desde ahí se cuentan los porotos de ese metido. ¿Cómo administró su vida cristiana? ¿Cómo administré yo mi vida cristiana? Mire los aciertos, pero también mire los errores. Y que hoy en este tiempo, digamos, no me voy a escapar del proceso de Dios. Voy a permitir que Dios trabaje en mí. Yo quiero lo que tenía José, que el Señor estaba con él. ¿Cuánto quieren eso? Que usted abra su negocio, vaya a trabajar y que la historia de su vida, el libro de la vida diga, y el Señor estaba con cada uno de nosotros. Aunque tenía una tarea dura, era un esclavo, pero Dios lo bendijo. Pero lo más increíble del proceso es que cuando parecía que las cosas mejoraban un poco, que ya Potifar confiaba en él, la mujer de Potifar lo seduce, lo acusa de que la quiere acosar y lo meten en la cárcel. El proceso sigue su marcha. Y esa es la estación de cuando viene el sufrimiento a tu vida. Inmerecido. ¿Qué sufrimiento es merecido? Ninguno. Cruel, injusto, sí. Algunos biblicistas, estudiosos de la Biblia, creen que cerca de entre 6 y 10 años pasa José en la cárcel. Por un crimen que no cometió. ¿Sabe dónde era la cárcel en Egipto? No tenían visita higiénica ni le llevan el bolsito. Estaba cavado abajo de la tierra.
¿Y sabe cuál era el nombre que tenían en Egipto, en egipcio antiguo? Los que no reciben el sol. Porque el peor castigo que tenía un egipcio no era no mirar a su Dios, que era Ra, que era el sol. Entonces el castigo era meterlo abajo de la tierra. 10 años sin ver el sol, José. Hermano, parte del proceso de Dios es que habrá dolor inexplicable. No porque Dios lo provoque, porque Él dice que yo tengo pensamiento de bien y no de mal con ustedes, sino porque este mundo está lleno de aflicción y de injusticia. Y es momento que nosotros entendamos, de en medio de la tragedia, del dolor, del miedo, ¿qué Dios va a enseñarme a través de eso? Porque José seguramente se lo ha preguntado esos 10 años. Hermano, la vida de José nos enseña que la vida de aquel que sigue a Dios no es fácil. Es acusado, es arrojado a la cárcel. Mire lo que dice capítulo 39. Pero ahora el versículo 20. Mire lo que dice. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba ¿con quién? Con José. Y mire, dice... Y le extendió su misericordia. Usted dice, ¿dónde está la misericordia? 10 años en un pozo. ¿O no? ¿O me lo pregunté yo, no, Matatar? Porque vos lo ves a decir, ¿dónde? No, pero está la misericordia. ¿Dónde estaba? En que no murió esos 10 años. En que no lo mataron. En que no salió lesionado, no había hospital ahí. Sobrevivió a las condiciones infrahumanas, al poco alimento, a las ratas, a todo lo que había en una cárcel egipcia de ese tiempo. Ahí extendió su misericordia. Hermano, en medio de la estrechez, Dios está con vos. En medio del agujero, en medio de la crisis, en medio de un lugar difícil, ahí extenderá Dios su misericordia con cada uno de nosotros. ¿Qué tengo que hacer Dios yo para eso? Manténgase fiel. Él con la mujer de Potifar podría haber caído en pecado, pero él dijo, no voy a pecar contra Dios. Y esa honestidad, esa santidad, es lo que está buscando Dios. Yo puedo pasarme años en la iglesia y ser un pecador. Claro que somos pecadores por naturaleza, pero otra cosa es ser pecador en la práctica. Lo que Dios me pide es que yo me santifique en la práctica. Eso se llama el proceso de santificación. Claro que somos pecadores por naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa que le gusta pecar y que busca pecar. Y mientras Dios no te dé un cuerpo nuevo y me dé un cuerpo nuevo, va a pecar. Pero mientras tanto, santifiquémonos para que Él esté con nosotros, aún cuando nos vaya mal, aún cuando todas las puertas se cierran, que Él extienda su misericordia como hizo con José. ¿Y qué pasó? Dice que Dios le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió de la mano de José a todos los presos. Hermano, Dios siguió preparándolo. ¿Fue alguna vez a la cárcel? ¿Son todos buenitos en la cárcel? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Yo he ido a orar, ministrar en la cárcel. Tenés que entrar con las 2 manos arriba. Te asaltan con la mirada los muchachos. Imagínense ese lugar. No te da el sol, no tenés visitas. El Estado egipcio te declaraba muerto cuando vos entrabas ahí. Es decir, te rompían el acta de nacimiento. ¿Se entiende? Dejabas de vivir.
Y Dios le da gracia ante esa persona. Ante ese egipcio le da gracia. Y le deja a cargo de él todos los presos. ¡Qué responsabilidad! Pero él no sabía, José, que Dios lo estaba preparando para algo grande. Eso que vos maldecís de tu vida, eso que vos no te enojás de tu trabajo, de tu casa, eso te está preparando para el propósito de Dios. Eso que te hace renegar, eso que vas a decir, ¿cómo Dios no lo saca de mi vida, de mi familia? Es el proceso de Dios que te está preparando para ese lugar de autoridad que Dios tiene para vos. Para ese lugar donde los dones, los ministerios de Dios van a glorificar su nombre. Para eso venimos, para equiparnos, para capacitarnos. Porque para ser iglesia lo vivimos en la casa. Acá venimos a escuchar palabra de Dios, a equiparnos espiritualmente, a compartir con los hermanos de la fe. El Señor, dice el versículo 23, estaba con él. Dice, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. ¿Lo tiene ahí el versículo 23? Todo lo hacía prosperar. Hermano, la solución a la pobreza está en la fidelidad a Dios. Porque la Biblia dice, no he visto a un justo desamparado, ni que su simiente ni sus hijos mendiguen pan. Si yo soy justo, nunca pasaré por la miseria, porque no hay justo desamparado. El pecado empobrece. Te lo digo por experiencia propia. El pecado empobrece, porque el pecado te endeuda. El pecado es caro. El pecado, como toda atadura, te empobrece. No te deja avanzar. Pero gloria a Dios, que en Cristo Jesús, dice la Biblia, Él ha vencido sobre toda potestad, sobre todo gobierno de las tinieblas. Él ha triunfado. ¿Cuántos dicen amén? Y llega al final. Ahí en la cárcel, un hombre lo conoce a José. Tiene José un sueño sobre todo hombre. Interpreta el sueño de todo hombre. ¿Y qué pasa? Este hombre es rescatado de la cárcel, es exaltado por el faraón y le dice, José, me diste un manón bárbaro. La Biblia cordobesa mía, ¿no? Me diste un manón bárbaro. Quédate tranquilo, que yo le voy a hablar de vos al faraón. Quédate tranquilo que esta noche nos comemos un asado con el faraón. 2 años se olvidó. ¿Usted se imagina, José, ya con 40 años diciendo, un centro tirame, Señor? O por lo menos yo le diría. No sé qué le diría a usted. Pero decir, uno que llega acá que me puede dar una mano, se olvida de mí. Pero el faraón tiene un sueño que no entiende. Y se lo interpreta. Y el faraón está tan maravillado y piensa, porque hablaba de 7 años de prosperidad y 7 años de pobreza, y el faraón se pone a pensar como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a morir todos. Y en ese momento lo mira José. Si usted me acompaña, con esto vamos a terminar. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, el versículo 38. Génesis capítulo 41, versículo 38. Amén. Dice, entonces Faraón le dijo a su siervo, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón le dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. 17 años esperando que alguien le diga algo bueno. Porque después del proceso, hermano,
estará el tiempo de tu exaltación, donde la gente vea virtudes que quizá nadie vio en vos, te dé lugares de autoridad que vos no pensabas que tenías. Escuchen, por eso es necesario vivir el proceso y aprender de él. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 40, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. El faraón le dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y el faraón se quitó el anillo de sellar de su mano, símbolo de autoridad, y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con sus vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y le hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblen toda la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Se cumplió el sueño. Se cumplió el sueño de ese adolescente. Autoridad delante de todos. 10 años en la cárcel, varios años como esclavo, pero finalmente llegó el momento de la exaltación. Hermano, si vos estás pasando el proceso, quédese tranquilo, no se queje, no maldiga el proceso, quédese tranquilo, que el final es la casa del faraón. El final es el proceso donde Dios te levanta en medio de los tuyos. Aquel viejo sueño habrá venido de la cabeza de José diciendo, lo que Dios me dijo allá se cumplió. Solo tardó un poco más de 17 años. Hermanos, si han pasado los años y te has desanimado y has perdido muchas cosas, hoy tenés que abrazar el proceso de Dios y decirle, Señor, aunque no sepa lo que viene, lo importante es que vos lo sabes. Yo me someto a tu voluntad. Me voy a mantener en santidad como hizo José. Voy a seguir aprendiendo en este proceso. Voy a ponerme en tus manos hasta que llegue el momento de la casa del faraón. Hasta que llegue el momento de tu exaltación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta noche vamos a orar. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Gloria a Dios. Traicionado, vendido como esclavo, odiado, años en la cárcel por un delito que no cometió, juzgado injustamente, pero siempre en lugares de autoridad, en la cárcel, como esclavo, siempre Dios preparando a José para la casa del faraón. Porque aunque nadie crea en vos, Dios siempre ha creído y creerá en lo que Él puso en tu vida.